Capítulo 3. Cham estaba sentado a solas bajo una luz tenue en sus aposentos, en uno de los muchos campos de entrenamiento subterráneos desde donde dirigía su guerra de guerrillas contra el Imperio. Tenía varias de estas bases escondidas por Rilot. Se había pasado años construyendo un ejército, cultivando una red de colaboradores, consiguiendo naves y armamento, preparando los cimientos para un gran golpe. Y ahora, aparentemente, había llegado una oportunidad más grande de lo que jamás hubiera podido esperar. Estaba sudando. Observaba el mensaje descodificado que tenía en la mano. Incluso después de desencriptarlo, el mensaje le parecía extraño. OFT en ruta calle 1 y 2. Transporte 1D. 10 DS. Lo volvió a descifrar, asegurándose de haberlo entendido. Orn Free-Taa volvía a Rilot. Iría acompañado por el Emperador Palpatine y Lord Vader. Vendrían en un destructor estelar dentro de 10 días. Lo estaba leyendo correctamente, pero no tenía ningún sentido. Aquello olía a trampa. Llamó a Isval por el comunicador. Necesitaba su opinión. Isval vino inmediatamente, con mirada inquisitiva. Cham le enseñó el mensaje desencriptado. Se relamió los labios mientras leía. Entonces se quedó mirando a la pared, pensando. No es posible, ¿no? Le preguntó Cham. ¿Cuándo ha llegado esto? Hace una hora, a través de los canales habituales. ¿Es fiable? Preguntó Isval. ¿La fuente? Sí, aunque quizá esté mal informada. Exacto, dijo ella. Sentía que le palpitaba una vena de la frente. La tenía hinchada desde que oyeron a Vader matando a Poke en el secuestro que acabó mal. Isval le devolvió el papel del mensaje. Sus lecus se balanceaban expresando irritación. Quizás sea incorrecto, o una trampa. Tiene que serlo. Cham arrugó el papel y lo quemó en la llama de la vela del escritorio. Eso pensaba yo. Pero, ¿y si no lo es? Es una oportunidad. Isval resopló, caminando de un lado a otro de la habitación, negando con la cabeza, con las manos en los 2 blásteres que llevaba en el cinturón. El destructor estelar tiene sentido si vienen, dijo Isval. El peligro es la nave insignia de Vader. Pero, ¿por qué iban a venir? Eso es lo que no cuadra. ¿Vader y el Emperador vienen juntos al borde exterior? La única vez que están juntos en un mismo sitio es en Coruscant. Aquí el problema es el porqué. Necesitamos un porqué. Cham se quedó mirando a la llama de la vela, pensando en Poke. No lo sé. ¿Quizá para darle una lección a Morse? ¿Una demostración de fuerza? Nuestros ataques han reducido enormemente la producción de especia. Se refería al RYLL refinado, extraído de las incontables minas de Rilot. El Imperio utilizaba esta especia y todos sus derivados para incontables propósitos, especialmente en las divisiones médica y científica del ejército imperial. Quizá vengan a sustituir a Morse, especuló Isval. ¿La querrán sustituir por Dry? Eso sería útil, pero, dijo Cham, negando con la cabeza. No. Si Morse cae, Belcor Dry caerá con ella. Él no lo ve, pero no podrá mantenerse en su sitio si Morse cae. Isval estaba empezando a formarse una teoría. ¿Traerán más soldados de asalto? Han reclutado a muchos colaboradores y combatientes, pero no son soldados de verdad. Son novatos en busca de aventuras. Quizá vengan con más tropas de élite, para afianzar su dominio y controlar la producción de especia. Quizá, pero, ¿un solo destructor estelar? ¿Para el Emperador y Vader? Es un destructor estelar, Cham. Piensa en lo que estás diciendo. Sí, pero, me apuesto lo que quieras a que la flota está esparcida por toda la galaxia, dijo Isval. Había dejado de caminar y ahora estaba mirando a la pared, con los puños tan apretados que tenía los nudillos blancos, como si esperara el momento de asestar un golpe decisivo. O quizá el Emperador no quiere venir con una gran flota por miedo a que la gente reciba el mensaje incorrecto. No quiere que parezca que les tiene miedo a esos ridículos revolucionarios de Rilot. Necesito que seas la voz de la razón, Isval. Yo ya me estoy inclinando demasiado en una dirección. Sí, pero quizá haces bien, dijo Isval. ¿Y si le estás dando demasiadas vueltas al tema? Cham,
Cuando se han equivocado nuestras fuentes. Imagina que hay una docena de motivos que no podemos ver y nos pasamos el tiempo intentando descubrirlos. A fuerza de darle vueltas, se nos podría escapar la oportunidad. Si yo le estoy dando demasiadas vueltas, tú le estás dando demasiado pocas. Estamos hablando de gente muy astuta. ¿Y si nos están obligando a salir de nuestro escondite? Incluso los hombres más astutos cometen errores, afirmó Isbal, volviendo a caminar de un lado a otro. Además, no tiene ni idea de las fuerzas que tenemos a nuestra disposición, Cham. Hace años que actuamos como una pequeña banda de terroristas. Revolucionarios, le corrigió Cham. Revolucionarios. Pero tenemos naves, cientos de soldados, armas pesadas. Se trata del emperador, de Bader y Ta. Bader, Cham. Piensa en lo que le hizo a Pok. Cham tenía pesadillas recurrentes sobre Pok. Siempre se levantaba respirando con dificultad, convencido de que se estaba ahogando. No necesito que me lo recuerdes, Isbal. Pero estamos luchando por un Rilot libre, no para derrocar al imperio. Isbal se detuvo y se lo quedó mirando. ¿Y no es lo mismo? ¿Qué? Es lo mismo, Cham. Si queremos un Rilot libre, entonces necesitamos derrocar al imperio. O al menos debilitarlo. Necesitamos que ardan fuegos por toda la galaxia. Entonces quizá nos dejen en paz. Quizá. Cham no estaba de acuerdo, pero daba igual. Eliminar a Bader y al emperador serviría para enviar el mensaje que Cham siempre había querido enviar. Ocupar Rilot tiene un precio demasiado alto. Por mucha especia que haya. De acuerdo, dijo Cham. Vamos a empezar a hacer planes y a avisar a las células. Pero todavía no haremos nada, Isbal. Lo digo en serio. No diremos una palabra de más. Vamos a ver si Belcor nos informa de algo. Si me comunica que Bader y Palpatine vienen, entonces sabré que nos están tendiendo una trampa. ¿Y eso por qué? Belcor nunca nos daría la oportunidad de atacar a Bader y al emperador a menos que se lo ordenaran. Es ambicioso, pero no suicida. Isbal asintió con la cabeza. Tiene sentido. Vale, entonces ya puedes empezar. Si Belcor se pone en contacto conmigo, te lo haré saber. Isbal le dedicó una media sonrisa y salió de la sala como si tuviera miedo de que Cham cambiara de opinión. Cuando Isbal se fue, Cham se quedó sentado en su escritorio, planificando cómo se lo diría a Belcor. El oficial imperial estaba a punto de recibir una sorpresa desagradable. Como tenía por costumbre, Belcor Dray utilizaba el trayecto en transbordador de Rilot a la luna más grande del planeta para ordenar sus pensamientos. Además, ensayaba la expresión facial que ponía cada vez que hablaba con la Moff Morse. Estaba sentado a solas en el espacioso compartimento de pasajeros, y ensayaba diversas expresiones posibles para ocultar el desdén que sentía por ella. Nos estamos acercando a la luna, coronel, anunció el piloto por el comunicador. Informe a la Moff de que nos acercamos, Fruun, respondió Belcor. Sí, señor. Fruun era uno de los hombres de Belcor. Uno de los cientos de soldados cuya lealtad había conseguido a base de favores o de chantaje. La Moff de Leon Morse, perezosa y descuidada como era, había dejado la ocupación de Rilot en manos de Belcor. Y Belcor no había perdido el tiempo. Había colocado oficiales de confianza en muchas unidades imperiales. Oficiales que no le eran leales a Morse, ni siquiera al imperio, sino a él. Y los soldados harían lo que les ordenaran sus comandantes. Los soldados de asalto eran un problema, evidentemente, pero en Rilot no había muchos soldados imperiales procedentes de la academia. En esencia, Belcor disponía de un ejército en la sombra, al que podría recurrir cuando llegara el momento adecuado. Moff Belcor Dray, dijo, probando cómo sonaba el título de la misma forma que ensayaba expresiones faciales. Nada de coronel o general. Moff, algún día. Resultaría fácil desacreditar a Morse, pero Belcor tenía que hacerlo de modo que él quedara bien. Y ya tenía planes en movimiento para hacerlo. Aterrizando, señor, informó Fruun. Belcor se levantó y comprobó el estado de su uniforme, limpio y planchado, con los dobleces tan afilados que podrían cortar un trozo de carne. Los zapatos brillantes. La insignia de rango a la distancia reglamentaria exacta respecto al cuello. Se quitó el gorro,
se alisó el pelo y volvió a ponerse el gorro. Belcor le prestaba una gran atención a los pequeños detalles. Detalles que otros pasaban por alto. Así evitaba volverse descuidado. Y tenía demasiados secretos como para permitirse descuidos. El transbordador descendió sobre la plataforma de aterrizaje exterior, y Belcor pulsó un botón para abrir la puerta. Arrugó la nariz ante ese aire tan húmedo. Olía a vegetación. Unos árboles de 40 metros de alto rodeaban la plataforma de aterrizaje. De sus grandes ramas colgaban innumerables ramas más pequeñas, gruesas como brazos humanos. Esos millares de lazos vegetales eran el paisaje predominante en la luna. El aire estaba lleno de los chillidos y aullidos de la fauna local. Las copas de los árboles eran tan altas que bloqueaban la visión del elegante centro de mando de Morse, construido con los trabajos forzados de Twi'leks. En la plataforma de aterrizaje le esperaba un joven oficial subalterno, cuyo nombre Belcor había olvidado, acompañado por 3 soldados de asalto, que le saludaban mientras Belcor bajaba por la rampa. El saludo del joven oficial era bastante descuidado. Belcor le devolvió el gesto con firmeza y eficiencia. La MOF no ha podido recibirle en persona, dijo el oficial subalterno. Porque estará embriagada de especia, pensó Belcor, sin decirlo. O demasiado ocupada con sus esclavas Twi'leks. Le conduciré hacia ella. Porque es demasiado perezosa para caminar hasta aquí, pensó Belcor. Pero se limitó a decir, muy bien, teniente. 3 cazas ala V les pasaron por encima volando bajo. El característico zumbido de sus motores en la atmósfera rompió temporalmente la cacofonía de la fauna local. Belcor ya había empezado a sudar a causa de la humedad de la luna cuando llegó a la zona climatizada del lujoso centro de mando de Morse, más parecido a la villa de un noble de Naboo que a unas instalaciones imperiales. Belcor estaba de mal humor por culpa del uniforme sudado, y apenas respondió al saludo de los soldados de asalto que hacían guardia delante de las puertas principales de la villa. Unos ventanales enormes permitían contemplar las amplias extensiones de jungla de color viridiana. Por todas partes había muebles de bordes redondeados, mesas de madera pulida, butacas, sofás y divanes mullidos. El conjunto daba una impresión de blandura que resultaba muy adecuada para la personalidad de Morse. Todas las mesas estaban decoradas con las esculturas de piedra típicas de los Twi'leks que, según Belcor tenía entendido, no eran más que pedazos de roca tallada de forma natural por los vientos de Rilot. Las sirvientes Twi'leks se movían por los salones como espectros de color verde claro. Morse elegía solo a Twi'leks de piel verde clara para su servicio doméstico. La MOF se negaba a llamarlas esclavas, pero ninguna de ellas podía irse. Su piel hace juego con los árboles del entorno, le había dicho una vez Morse a Belcor. Los soldados de asalto se separaron y se colocaron en sus puestos de guardia en el interior, mientras el joven oficial llevaba a Belcor hacia el patio central al aire libre de la villa, donde Morse pasaba prácticamente todo el tiempo, mientras Belcor hacía todo el trabajo en el planeta. El patio estaba cubierto por una cúpula transparente retráctil que dejaba entrar la luz ambiente. En este momento, la cúpula estaba completamente abierta, y cientos de insectos de colores brillantes y del tamaño de un puño revoloteaban por el aire del patio, procedentes de los árboles de la jungla. Un pequeño camino transcurría entre flores de colores, matorrales y versiones en miniatura de los árboles del planeta. Cuando Belcor encontró a Morse, le pareció tan blanda y recargada como la decoración de la villa. Estaba sentada en un banco cerca de una fuente, en el centro del patio, enfrascada en una conversación con un Ut. El Ut parecía una babosa de 3 metros de largo con una piel arrugada y curtida. Todo su cuerpo se convulsionó en algo parecido a una carcajada. Belcor necesitó un gran esfuerzo para contener una expresión de repulsión. Hizo una fotografía mental del Ut y la archivó en el armario que era su mente, con la intención de investigar más tarde todos los registros de sus desplazamientos. Si implicaba a Morse en una conspiración con los Ut, que participaban en numerosas actividades criminales, tendría una herramienta más para desacreditar a la MOF. Morse alzó un dedo para indicarle a Belcor que no se acercara hasta que hubiera acabado su conversación con el Ut. Observándolos, Belcor quedó sorprendido con las similitudes entre los dos.
La mujer y el alienígena parecían salchichas demasiado rellenas, solo que Morse estaba envuelta en un uniforme arrugado en lugar de piel curtida. Sus ojos acuosos y su expresión vagamente distendida indicaban que estaba embriagada de especia. Los ojos acuosos y la expresión distendida de Lut indicaban que era un espécimen típico de su raza. ¿Quién es ese?, le preguntó Belcor al oficial, en voz baja. Nasi Elut, un enviado de Java. Ninguno de los nombres significaba algo para Belcor, pero los archivó igualmente. ¿Qué tiene que ver el imperio con los Ut?, preguntó. El oficial no respondió. Belcor no insistió. Mientras tanto, el Ut y la mujer reían al unísono. La risa de Lut era inesperadamente aguda. Entonces, Morse le hizo un gesto a Belcor y al oficial para que se acercaran. «Acérquese, Belcor», dijo Morse. Después se dirigió al oficial subalterno. «Teniente, acompañe por favor a Nasi a su nave. Y asegúrese de que reciba 3 cajas de vino de té». «Sí, señora», dijo el oficial. Nasi dio la vuelta con todo su cuerpo serpenteante y quedó de cara a Belcor. Antes de que Belcor pudiera hablar, la criatura eructó una nube hedionda que olía a carne podrida. Belcor dio un paso atrás para salir de ella, pero no dijo nada. Nasi murmuró algo en Utes y soltó una risita. Morse también rió y le respondió, también en Utes. «Señora, me temo que no entiendo el idioma de este alienígena», dijo Belcor, dirigiéndose a Morse con expresión rígida. Morse hizo un gesto con la mano como para decir que no importaba. Como para decir que nada importaba. Ha dicho algo de usted, que parecía estirado y rígido como un árbol. Yo le he dicho que era un oficial joven y ambicioso, y que actualmente todos los oficiales salían así de la academia. Le he dicho que debería oírle hablar. Disculpe, Morse sonrió. ¿Alguna vez se ha oído hablar a sí mismo, Belcor? Habla como si todas sus palabras estuvieran escritas en el aire con un trazo preciso. El Ut dijo algo en Utes y los dos rieron a la vez. Belcor no relajó su postura. Por supuesto, señora. No se ofenda, Belcor. Morse se puso en pie con piernas tambaleantes y le hizo una reverencia a Lut. Buen viaje, Nasi. Estamos en contacto. El Ut hizo lo más parecido a una reverencia que puede lograr una babosa, le dedicó un gesto con la cabeza a Belcor y se alejó reptando, acompañado por el teniente. Morse volvió a aposentar todo su peso en el banco. Todo esto no le gusta nada. ¿No es así, Belcor? Belcor se mantuvo impasible. Disculpe, todo esto, dijo Morse, con un gesto expansivo. Este lujo le ofende, ¿no es cierto? Lo lleva escrito en la cara. A Belcor no le costaba mentir. Era solo el aspecto de Lut, señora. El lujo no me ofende. Tener un rango implica privilegios. Morse sonrió y se inclinó hacia atrás, asintiendo. ¿Lo ve? Todas esas palabras están escritas en el aire con un trazo preciso. Sea como sea, es cierto. Un rango implica ciertos privilegios. Nos han destinado al más remoto de los dominios del imperio, así que, al menos, tendremos que sacarle algún partido. Por supuesto, señora. ¿Y usted, Belcor? No goza demasiado de esos privilegios. ¿Quiere tomarse una copa de vino conmigo? Dio una palmada. Una Twi'lek de piel verde claro, con una túnica y pantalones ajustados y un pañuelo en la cabeza salió de entre los árboles. Llevaba una jarra de vino y 2 copas. Belcor no se había dado cuenta de que estaba ahí. Señora, necesito estar despejado para el viaje de vuelta. Usted se lo pierde, respondió Morse, mientras la esclava le servía el vino. Y, dígame, ¿qué le trae a mi pequeña luna, Belcor? ¿Todo bien en el planeta? Para Belcor estaba claro que la MOF no era más que una estúpida holgazana. Señora, debo presentar mi informe trimestral sobre Rilot. ¿Ya? Exclamó Morse, genuinamente sorprendida. Se toqueteó el moño apretado que llevaba durante un momento. Vaya, qué rápido pasa el tiempo. Especialmente cuando se está tan ocupado como usted, dijo Belcor, conteniendo una sonrisa. Exactamente, dijo Morse. Le dio un sorbo a la copa de vino. El deber es el deber. Proceda, coronel.
¿Qué está ocurriendo en esa roca árida de allá abajo? Belcor se quedó de pie mientras recorría una lista de temas cuidadosamente preparada. Cosas que quería que Moore supiera: cambios de personal, movimientos de tropas, envíos de especia, etc. Durante el recital de Belcor, Morse no dijo nada. Se limitó a asentir distraídamente de vez en cuando. ¿Tiene alguna pregunta?, le dijo Belcor, con una fórmula calculada. Morse casi nunca preguntaba nada, pero Belcor tenía que mantener una imagen de deferencia. Morse se terminó el vino y se quedó mirando el fondo de la copa con aire melancólico. Solo una. ¿Cómo están las cosas con los terroristas? La pregunta lo cogió desprevenido y Belcor casi perdió esa expresión que llevaba como una máscara. ¿El movimiento Rilot libre? Los terroristas, insistió Morse. Mi mejor personal está en ello, señora, informó Belcor. Todo está tranquilo en el planeta. Hace más de un mes del último ataque. Según los planes de Belcor, la tranquilidad no duraría un mes más. Tendría que darle algo de información a Cham Syndulla para incentivar un ataque. Belcor necesitaba violencia por parte del movimiento. Estos ataques le daban la munición necesaria que utilizaría para derrocar a Morse. Pero no quería que la violencia escalara demasiado mientras él fuera el encargado de aplacarla. Lo que necesitaba era violencia controlada. Violencia canalizada. Hacía meses que utilizaba a Cham con esta finalidad. Los ojos de Moore se enfocaron. Demasiado, para el gusto de Belcor. La mujer aguantaba bien la especia. Hace más de un mes del último ataque aquí, Belcor. Pero no hace mucho, el movimiento intentó secuestrar un envío de armas. Fracasaron, por supuesto, pero Belcor no sabía nada al respecto. No se lo había dicho ni Cham ni nadie. Esa ignorancia le resultaba alarmante. ¿Dónde? ¿Cuándo? Morse hizo un gesto delicado con la mano. No importa. Como he dicho, el intento fracasó. Todos los terroristas murieron, y al decirlo, soltó una risita como si le pareciera divertido. Belcor pensó con cuidado en su próxima pregunta. Esperaba no haber perdido a Cham. De lo contrario, tendría que empezar de cero con otro líder de la resistencia. ¿Hay algún nombre conocido entre los terroristas muertos? No que yo sepa. La gentuza habitual, supongo. Vaya, ojalá lo hubiera sabido antes. Habría reforzado nuestros esfuerzos en el planeta, ahora que seguimos al movimiento de cerca. ¿Lo seguimos de cerca?, preguntó Morse, atravesando a Belcor con la mirada. Belcor cambió el peso de una pierna a otra. Como bien sabe, señora, resulta difícil luchar contra una insurgencia. Los miembros de la resistencia se funden con la población civil. Y si matamos inocentes indiscriminadamente, los Twi'leks neutrales se inclinarán por la resistencia. Hemos hecho progresos, pero el proceso será largo. Por supuesto, convino Morse. Por supuesto. Sé que está haciendo todo lo que se puede hacer. Y en cuanto al secuestro fallido, yo me acabo de enterar. Por cierto, el senador Orn Free Taa viene a Rilot dentro de 10 días. De eso también me acabo de enterar. Belcor se puso a pensar inmediatamente en Cham y en posibilidades. Me pregunto por qué vendrá el senador. Hace varios meses desde su última visita. ¿Quién sabe lo que les pasa por la cabeza a los políticos? Supongo que el emperador le habrá ordenado que vuelva para hacer público el fracaso de los terroristas en el secuestro. Afianzar la ocupación y ese tipo de cosas. Apaciguar a los que no son militantes, añadió Belcor. Demostrarles que los terroristas están destinados a fracasar. Sin duda, dijo Morse. En cualquier caso, ahora ya sabe tanto como yo. Y Belcor sabía muy bien cómo utilizar esa información. Señora, ¿se ocupará usted personalmente de darle la bienvenida? ¿O lo hago yo? Confío en que usted se encargará de ello, coronel. En mi nombre, por supuesto. Ahora, ¿dónde se ha metido la chica del vino? Empezaré con los preparativos inmediatamente, informó Belcor. ¿Eso es todo? Eso es todo. Mientras Belcor se alejaba, Morse lo llamó. Belcor. ¿Sí? Anímese un poco, coronel. Tiene usted que aprender a disfrutar un poco de las cosas.
Por cierto, si ve a la chica del vino, envíemela. Por supuesto, respondió Belcor. Mientras se iba, su mente analizaba todas las posibilidades. Cuando llegó al transbordador, había seleccionado las más interesantes y ya tenía un plan en mente. Había llegado su momento. Tenía una oportunidad. El asesinato de Orn Free-Taa bajo la guardia de Morse. Eso supondría un golpe letal para la MOF. Taa era un pelele sin ningún tipo de poder, claro, pero era el pelele que utilizaba el emperador como herramienta para calmar a la población de Rilot. Lo único que tenía que hacer Belcor era asegurarse de que la caída de Morse no le salpicara a él. Moff Belcor Drive. Por primera vez, este título no le parecía una mera aspiración, sino algo plausible y cercano. Tan pronto como llegó a sus aposentos en el planeta, utilizó un comunicador personal portátil para enviarle un mensaje encriptado a Cham. Tenemos que vernos inmediatamente. Cham le respondió en unos minutos, concretando una hora y un lugar para encontrarse. La rapidez de la respuesta de Cham le sorprendió. Era casi como si el Twi'lek estuviera esperando su mensaje. 5 horas después de la puesta de sol, Belcor se quitó el uniforme y se vistió de civil, con una chaqueta con capucha. Cambió su estado en el registro del ordenador a fuera de la base. Ocio. Era un eufemismo que utilizaban los oficiales al visitar a sus amantes Twi'leks o al frecuentar cantinas. Cuando el oficial de guardia veía esa entrada en el registro, por deferencia no hacía más preguntas. Vaya con cuidado, señor, le dijo el oficial de guardia por el comunicador. Hace mucho viento ahí fuera. Belcor se montó en un aerocoche del muelle de vehículos, introdujo el código que hacía bajar el campo de fuerza del muelle y salió del complejo imperial. Lesu, la capital de Rilot, se extendía en forma de espiral sobre un peñón erosionado, grande como una montaña. Las murallas, las villas, las tiendas y los hogares de la ciudad se arrapaban como líquen a la piedra. En el interior de la roca había miles de túneles reforzados y cuevas naturales. De día, a Belcor la ciudad le hacía pensar en el rastro que deja una descarga de artillería. La ciudad había presenciado muchas luchas, como el planeta entero, y se notaba. Alrededor de la montaña volaban docenas de aerocoches, unos cuantos valientes inclinados sobre sus motos deslizadoras y varios planeadores cinéticos, un vehículo de alas anchas diseñado para dominar los vientos de Rilot. Las luces nocturnas de todas estas naves parpadeaban en la oscuridad. También vio un par de patrullas imperiales volando bajo por encima de la ciudad. Belcor utilizaba los vehículos imperiales con cautela para imponer la ley. Para muchos nativos del planeta, la visión de naves imperiales resultaba irritante. Por eso delegaba las funciones diarias de vigilancia policial a una fuerza de seguridad formada por Twi'leks, que colaboraban imponiendo el dominio imperial sobre su propia gente a cambio de una paga y unas condiciones de vida mejores. Introdujo un código de alta seguridad en el ordenador de a bordo. Así ninguna patrulla lo molestaría al salir del espacio aéreo de la ciudad. Mientras sobrevolaba el paisaje, veía pequeños fuegos de gente que cocinaba en calles, patios y cuevas. Y a pesar de la hora tardía, las calles estaban llenas de animales y vehículos que salían para combatir el calor o el aburrimiento. El verano de Rilot se caracterizaba por la subida de las temperaturas y por los altercados nocturnos. A causa del calor, la gente salía a la calle y las cantinas se llenaban. Las muchedumbres provocaban enfados, y los enfados provocaban disturbios. La política de Belcor, administrada en nombre de Morse, era contener estos altercados lo mejor posible y evitar que se produjesen víctimas mortales y grandes desperfectos, pero sin llegar a sofocarlos completamente. Los consideraba un mecanismo muy práctico para desahogarse. La mayoría de los Twi'leks se encontraba en un término medio entre los colaboracionistas y los fanáticos de la resistencia. Pero casi todos estaban resentidos por la ocupación imperial. Necesitaban una vía de escape para liberar esa rabia que hervía a fuego lento. Si no dejamos que protesten de vez en cuando, todos acabarán en el movimiento Rilot Libre, le había dicho Belcor a Morse en una ocasión. Con el paso del tiempo los iremos domesticando, y al final se sentirán a gusto con nuestro dominio. Muchos ya lo hacen. A Morse aquello le pareció muy sabio. Belcor opinaba que Cham Syndulla ya tenía suficientes guerreros y espías en su movimiento.
Belcor tiró de los controles del aerocoche para hacerlo subir hasta la altura de crucero. Empezó a ver el paisaje que rodeaba la ciudad, pálido bajo la luz de la mayor de las lunas de Rilot, la luna en la que vivía Morse. Los alrededores de Lesu consistían en kilómetros y kilómetros de rocas y pueblos esparcidos. Algunos estaban rodeados por murallas, otros estaban construidos bajo tierra para protegerse de los vientos implacables y los peligrosos depredadores del planeta. El terreno era escarpado y estaba cubierto por arbustos recios y resistentes al viento y por árboles látigo de tronco delgado y flexible. Abajo, un movimiento le llamó la atención. Dirigió la cámara de a bordo hacia allí y amplió la imagen. 3 Lilex enormes estaban desmembrando a otro de su especie, más pequeño. Estos grandes depredadores insectoides agitaban sus pinzas con púas y sus poderosas mandíbulas hacia arriba y hacia abajo, con movimientos espasmódicos. Cortaban y mataban con una eficiencia que a Belcor le parecía admirable. No malgastaban ningún esfuerzo en la masacre. Todo era muy eficiente, muy imperial. Viró hacia el oeste, de cara a los vientos de Rilot, que parecían querer arrebatarle el control del vehículo. El polvo y los escombros golpeaban el parabrisas como si fueran metralla. No era un buen piloto, así que se limitaba a coger los controles con todas sus fuerzas, sudando, confiando en los compensadores mientras se dirigía al punto de encuentro. Cuando ya había dejado atrás el espacio aéreo de Lesu, desactivó el código de seguridad que había estado emitiendo. Para no dejar un rastro que alguien pudiera seguir más tarde, no introdujo las coordenadas del punto de encuentro en el navegador. En lugar de ello, activó la lectura en directo de la posición. Iba viendo pasar las coordenadas mientras el aerocoche devoraba un kilómetro tras otro.